En Gaitania Planadas, el conflicto armado dejó heridas profundas, pero también abrió la posibilidad de repensar la vida en comunidad. Desde la teoría de la crisis, comprendemos que una sociedad puede ser tan frágil que llega a fragmentarse, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de reinventarse y fortalecer su tejido social. Un ejemplo de ello es la comunidad indígena Nazahués, que en julio de 1996 firmó un acuerdo de paz con las FARC, sentando un precedente de reconciliación en medio de una crisis, la guerra. Hoy, junto a los excombatientes ubicados en el ETCR El Oso y los caficultores campesinos, encontraron el café un punto de encuentro para volver a creer en el mañana, recuperar la confianza y construir nuevas formas de control social basadas en la cooperación y el respeto. El café dejó de ser solo un cultivo. Hoy es un símbolo de reconciliación y de la fuerza para transformar la crisis en oportunidad. ¿Qué tipo de crisis civilizatoria se manifiesta como la raíz del conflicto armado? Cualquier tipo de crisis sociopolítica es la raíz del conflicto armado. En el caso del municipio de Planadas, más exactamente en el departamento del Tolima, la crisis civilizatoria dio origen en los años 60. Esta fue de tipo social y económico. El abandono total del Estado y la incapacidad por satisfacer las necesidades básicas de estas comunidades, como la seguridad y como la vivienda, generaron una profunda desigualdad. Estas comunidades se organizaron, se unieron y tomaron justicia por mano propia. Y aquí es donde nacen las conocidas autodefensas campesinas. ¿Cómo se refleja en la comunidad Nazahués los excombatientes del ETCR El Oso y el cultivo de café en Gaitania, la aplicación de la teoría de la crisis y el control social en la superación del conflicto y la construcción de cohesión social? Bueno, la experiencia de Gaitania refleja de manera clara cómo la teoría de la crisis y el control social se materializan en la construcción de paz territorial. Según esa teoría, toda crisis revela la fragilidad de una sociedad, pero también abre la posibilidad de transformación. Según la teoría de la crisis, las comunidades buscan respuestas para evitar el colapso social, y en este caso, el café se convirtió en un recurso común de reconstrucción económica y cultural. El control social no proviene solo del Estado, sino de acuerdos comunitarios como el Pacto Nazafar de 1996 y de asociaciones cafeteras vinculadas al ETCR El Oso. Así, el café se transformó en un símbolo de cohesión al generar confianza, reglas compartidas y alternativas económicas que fortalecen la reconciliación y reducen riesgos de volver a la violencia. ¿De qué manera incursionan los grupos armados al territorio de Gaitania Planadas y qué impacto tuvo este evento en la sociedad civil? Fue para el año de 1961 que el abandono del Estado permitió que el control poblacional adquirido por las guerrillas comunistas confirmara la existencia de repúblicas independientes en Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y la región del Ariari. El municipio de Planadas inició un proceso de transición donde la violencia se agudiza y las comunidades sienten miedo de transitar por el territorio. Las amenazas, extorsiones y falsas acusaciones de ser auxiliadores de uno u otro bando que hacían para la gente sentir una odisea salir de sus municipios. En este territorio, sin control del Estado, habitaba una comunidad de campesinos liderados por alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo y alias Jacobo Arenas, quienes en 1964, luego del fracaso de la operación militar Marquetalia, se convertirían en fundadores y comandantes en jefe de la guerrilla que hoy conocemos, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP.
El impacto de este evento se evidenció en el territorio, generando sentimientos de zozobra, temor y el dilema de vivir cercado en su propio hogar. Esto promovió la ocurrencia de desplazamientos de los habitantes, aunque no todos podían salir del territorio, sea por el arraigo de sus tierras o por su avanzada edad, que no les permitía huir de la triste realidad que estaban vivenciando sin haberlo pedido. Esta violencia que se extendía en los años se hacía más fuerte con el dominio territorial, afianzando con toques de queda, minas antipersonas, reclutamientos, ataques imprevistos, prohibiciones de comunicarse incluso con los mismos miembros de la comunidad por simplemente sospechas de ser auxiliadores del ejército. ¿De qué manera la naturaleza de la crisis, entendida desde la repentina amenaza, impacta en el control social de la comunidad de Planadas, Tolima? La repentina e inesperada crisis que surgió, aunque para muchos era inminente a raíz de la crisis social, política y económica desatada en el país, para los pradunos los tomó por sorpresa. Aquel estallido social a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 irrumpió de manera abrupta en la tranquilidad del pueblo. Se inicia la movilización de los líderes sociales como Gerardo Loaiza y la posesión de la finca El Davis como asentamiento para las familias que sentían el abandono del Estado y que estaban dispuestas a defenderse y protegerse. Surge la amenaza y urgencia de acción. Una de las acciones para mitigar el daño se da en 1953. Se considera que inicia el proceso de pacificación propuesto por el entonces presidente Rojas Pinilla, quien permitió el desarme de Gerardo Loaiza y Leopoldo García, un proceso que en teoría de la paz de John Galton se identifica como la paz negativa, porque aunque hay ausencia de violencia directa, para algunos actores armados no hay ausencia de violencia estructural. Otra acción se realizó en 1964. El presidente conservador Guillermo León Valencia dio la orden de iniciar una operación militar en Marquetal, que sería el mito fundacional de las FARC, quienes luego de sobrevivir a dicho ataque, adoptarían finalmente este nombre bajo la inspiración de otras guerrillas. Hay un impacto y alcance donde las acciones resultantes de la crisis en el pueblo praduno en la época suscitaron primero la deslegitimización del poder político, violencia, desabastecimiento de víveres, enseres, medicamentos, movilidad vial e inseguridad. Acciones que impactan simultáneamente en la gobernabilidad perdida durante muchos años de conflicto y polarización política y administrativa. La experiencia de Gaitania evidencia cómo, desde la teoría de la crisis, una sociedad puede pasar de la fragmentación a la reconstrucción, consolidando nuevas formas de control social basadas en la cooperación, el respeto y la reconciliación.